El camino del Calvario, capítulo 3. El camino de la comunión. Cuando el hombre cayó en pecado y escogió hacer de sí mismo el centro de su vida en lugar de Dios, el resultado fue la pérdida de comunión, no solo con su Hacedor, sino también con sus semejantes. La historia de la primera discordia entre el hombre y Dios, narrada en Génesis capítulo 3, es seguida estrechamente por el primer disgusto con su prójimo al ser asesinado Abel por Caín, Génesis capítulo 4. La caída del hombre quiere decir sencillamente, cada cual se apartó por su camino, Isaías 53:6. Si quiero hacer mi propia voluntad en lugar de la de Dios, es obvio que también desearé hacer mi voluntad en lugar de la de otros. Nadie se independiza de Dios para rendirse a otro. Un mundo en el que cada uno desea hacer su propia voluntad no puede ser menos que un mundo lleno de tensiones, barreras, sospechas, malas interpretaciones, disgustos y conflictos. La obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz se efectuó no solo para poner al hombre en comunión con Dios, sino también con su prójimo. Es imposible hacer la primera obra sin hacer la segunda. Así como los radios de una rueda se acercan el uno al otro al juntarse con el eje, es vital que los creyentes tengamos comunión unos con otros. Lo contrario, probará que no tenemos comunión con Dios. La primera epístola de Juan en los capítulos 2:9, 3 versos 14 y 15 y capítulo 4 versículo 20 insiste en probar la profundidad y realidad de nuestra comunión con Dios por la profundidad y realidad de la comunión con nuestro hermano. El avivamiento proyecta una nueva luz sobre estos pasajes. Algunos de nosotros hemos llegado a ver cuán relacionados están el trato del hombre con su prójimo y su relación con Dios. Todo lo que constituya una barrera entre nosotros y nuestro prójimo, por insignificante que parezca, viene a ser una barrera entre nosotros y Dios. Si no derribamos dicha barrera inmediatamente, ésta se fortificará, llegando a ser un verdadero muro entre nosotros y Dios y por consiguiente entre nosotros y nuestro hermano. Nuestra nueva vida tendrá que manifestarse por una vida de perfecta comunión entre nosotros y Dios y entre nosotros y nuestro hermano. ¿Cómo podremos tener perfecta comunión con Dios y también con nuestro hermano? Juan, en su primera carta, capítulo 1, versículo 7, nos da la clave. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. La luz revela las cosas, mientras que las tinieblas las esconde. Cualquier cosa que nos reprenda y que nos haga ver la verdad acerca de nosotros es luz, porque la luz es la que manifiesta todo. Esto dice Efesios capítulo 5 versículo 13. Cualquier cosa que hagamos, digamos o callemos con el fin de esconder lo que somos o lo que hacemos es tinieblas. La primera reacción que produce el pecado en nosotros es el deseo de ocultarlo para que los demás no sepan lo que verdaderamente somos. El pecado hizo que nuestros primeros padres se escondieran entre los árboles del huerto, y desde entonces se ha venido haciendo lo mismo. El pecado nos hace pretender mostrar ser lo que no somos. Hace que nos autojustifiquemos y culpemos a otros. Nos hace personas de doble ánimo, hablando cuando debemos callar y callando cuando debemos hablar, a sabiendas de que es el yo el que está actuando en nosotros. Según la primera epístola de Juan, eso es andar en tinieblas. El creyente que anda en tinieblas está ensimismado y muy consciente de su propio yo. En contraste con todo lo que hemos visto que hay en nosotros, el versículo 5 de este mismo capítulo dice que Dios es luz, lo cual indica que Él es el que revela todo lo que hay en el hombre y le hace ver a sí mismo tal como en realidad es.
sigue diciendo, y no hay ningunas tinieblas en él. Quiere decir que en Dios no hay absolutamente nada que pueda compartir ni aún con la más insignificante sombra de oscuridad que haya en mí o con el deseo de encubrir mi pecado. Sobra además decir que es totalmente imposible para nosotros creer que andando un poco en tinieblas podemos tener comunión con Dios o con nuestro hermano. Mientras estemos andando en ese supuesto poco de tinieblas, no podemos ser plenamente francos con ninguno de ellos, pues nadie puede tener perfecta comunión con alguien que aparenta ser lo que no es. Mientras estemos en esa situación, siempre habrá una pared separando al uno del otro. El único principio para tener verdadera comunión con Dios y con los demás es vivir en completa transparencia con ambos. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Esto nos enseña Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Andar en luz es lo contrario de andar en tinieblas. El predicador Spurgeon lo define en uno de sus sermones como la buena voluntad de conocer y ser conocido. Con relación a Dios, esto quiere decir estar dispuestos a conocer toda la verdad acerca de nosotros para ser convencidos de pecado y doblegarnos ante la primera punzada de nuestra conciencia. Todo lo que Él nos muestre como pecado debe ser tratado como tal, sin tratar de esconder ni excusar nada. Andar en luz de esa manera hará que todo pecado sea descubierto en nuestras vidas. De ese modo, llegamos a ver como pecado cosas que antes veíamos como debilidades. Quizá esta es la razón por la que muchas veces queremos evadir el andar por este camino para poder escapar de él. Pero el texto citado continúa, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Debemos confesar todo lo que la luz de Dios descubra como pecado en nuestras vidas y llevarlo a esa fuente de sangre para ser limpiado. De esta manera desaparecerá de nuestros corazones y de la vista de Dios. Por el poder de la sangre preciosa, llegamos a ser más limpios que la nieve, a permanecer continuamente en la luz y a tener comunión con Dios. Esta comunión prometida no es solamente con Dios, sino también entre nosotros, lo cual implica el andar en luz con nuestro hermano, pues no es posible andar en luz con Dios y andar en tinieblas con aquel. Quiere decir estar dispuestos a conocer la verdad acerca de nosotros mismos, tanto de labios de nuestro hermano como de Dios. También implica estar preparados tanto para que nuestro hermano nos muestre lo que es luz, como para mostrárselo a él, hablándonos en amor de cualquier cosa que no sea digna del Señor en nuestras vidas. Debemos estar dispuestos, no solamente para conocernos a nosotros mismos, sino para ser conocidos de los demás tal como somos. Es decir, que no vamos a esconder nuestro yo interior de aquellos con quienes debemos tener comunión, a tratar de cubrirnos con meras apariencias externas, ni a emblanquecernos o excusarnos. Vamos a ser honestos acerca de nosotros mismos, haciendo a un lado nuestra aparente espiritualidad, dejando el orgullo y arriesgando nuestra reputación con tal de ser abiertos y transparentes con los hermanos en Cristo. Tampoco debemos guardar ningún mal pensamiento en nuestro corazón en contra de ellos, sino que en primer lugar vamos a demandar libertad a Dios y luego arreglamos el asunto con el ofendido. Al obrar así, hallaremos que tenemos verdadera comunión el uno con el otro y nos amaremos más. Andar en luz es sencillamente andar con Jesús sin sentir que hay servidumbre en ello. No necesariamente tenemos que decir todo lo que somos a todos. Lo fundamental no es tanto el hecho, sino nuestra actitud en ese andar. ¿Estamos dispuestos a ser abiertos con nuestro hermano y a hablarle cuando Dios nos lo indique? Esa es la armadura de luz, verdadera transparencia. Muchas veces puede ser humillante, pero nos ayudará a tener una nueva perspectiva de Cristo y nuevo conocimiento de nosotros mismos.
Estamos tan acostumbrados a la verdad de que Dios conoce el todo de nosotros, que llegamos a tener solo una autoimagen falsa, acabando por no conocernos a nosotros mismos. Haga una confesión totalmente honesta en cuanto a usted mismo con cualquier persona, como Dios se lo indique, y llegará a tener un conocimiento de su vida y de sus pecados como nunca antes. Entonces comenzará a ver más claramente dónde es que la obra redentora de Cristo debe ser aplicada progresivamente en su vida. Es por esta razón que Santiago 5:16 nos enseña a ponernos bajo la disciplina de confesaos vuestras ofensas unos a otros. El propósito de andar en luz, citado en Primera de Juan 1:7, es tener comunión entre nosotros. El amor fluirá mutuamente cuando cada uno esté preparado para ser conocido como pecador arrepentido a los pies de Jesús. Al ser derribadas las barreras y quitadas las máscaras, Dios tendrá la oportunidad de hacernos uno en Cristo y gozaremos en la seguridad de esa comunión. Ya no tendremos temor que otros estén pensando mal de nosotros. En un grupo comprometido a andar en luz al pie de la cruz, sabemos que si llegaran a surgir malos entendidos entre unos y otros por falta de amor, estos serían sacados a la luz y confesados en un espíritu de contrición y amor para conocernos como somos realmente. Sin embargo, no debemos olvidar que nuestro compromiso de andar en luz es primera y necesariamente con el Señor Jesús. Es primero con Él, con quien tenemos que arreglar todas las cosas, y es su limpieza y victoria lo que debemos obtener en primer lugar. Entonces, cuando Dios nos guíe para abrir nuestro corazón a otros, llegaremos a ellos más con un testimonio que con una confesión, a menos que ésta sea necesaria. Entonces podremos alabar a Dios unidos. Jesús desea que usted comience desde hoy a andar en luz con Él de una manera nueva. Por lo tanto, quítese la máscara y únase a alguien, ya sea un amigo íntimo, esposa, esposo, etc. Si Dios le ha mostrado un pecado, confiéselo a Él, dándole gracias por su perdón y limpieza, pero también confiéselo a la persona ofendida y pídale perdón. De esa manera, usted comenzará a formar un equipo para generar un avivamiento entre los que le rodean. Al ser quebrantados otros a los pies de Cristo, se añadirán a su grupo de la manera que Dios les guíe. Congréguese en una iglesia para tener comunión, compartir sus experiencias espirituales con verdadero espíritu de humildad, orar juntos en armonía e ir luego como un equipo con un nuevo testimonio. De esta manera, Dios comenzará a trabajar salvando y bendiciendo a otros poderosamente, quienes a su vez harán lo mismo. Así como una rueda mueve a otra, un grupo comenzará otro hasta que toda nuestra patria reciba la nueva vida que proviene del Señor Jesús resucitado.